A continuación, hombres y mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimientos raros en México. Entrevistamos a solo algunos de ellos, o sea, faltan otros más, pero aquí están. Hablamos con ellos de cosas que nos importan a todos y fueron tan amables, tan gentiles en ser receptivos y contestar las preguntas muy amablemente. Estamos muy agradecidos con todos ellos. A nombre del proyecto Pidiendo México y la FEMEXER, gracias. Es para mí un enorme placer, un gusto saludar a Santiago March, que es no solamente un hombre que en México, desde muchos ámbitos a lo largo de su vida y ahora mismo en Funsalud, trabaja a favor de temas tan importantes como los que nos atañen a nosotros, las enfermedades raras. Santiago es un amigo de mucho tiempo, un conocedor extraordinario de la realidad mexicana y bueno, nosotros queremos solicitarle que nos hable acerca de los avances que él entiende existen ya en este momento en México y en el mundo a favor de nuestros enfermos. Pero primero, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y te pido que te presentes como tú quieras. ¿Qué tal, David? Un saludo afectuoso a Femexer y a toda la audiencia que nos acompaña en esta ocasión. Yo soy el doctor Santiago March y soy el coordinador de nuevas tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud. Y bueno, pues he seguido muy de cerca la evolución a lo largo de los años de diversos temas en torno a las enfermedades raras y pues agradecerte mucho la invitación, David. El que te agradece soy yo y a nombre de todo Femexer te damos la bienvenida a esta charla que para nosotros es fundamental tener contigo porque eres de los pocos mexicanos, y cuando digo pocos es que en verdad hay pocos, que conocen tan a profundidad estos temas y que nos representan no solo en México, sino en el mundo de manera tan digna para platicar acerca de la realidad que vive el escenario de las enfermedades raras en nuestro país. Muchas gracias, Santiago. Por favor, amigo, háblanos acerca de este punto tan importante, tan, tan, tan literalmente fundamental para nosotros, que es qué se está haciendo en el mundo actualmente a favor de las enfermedades raras y qué se hace en México. Para mí, en una revisión que he seguido en los últimos 10 años sobre los avances en diferentes aspectos o tópicos en torno a las enfermedades raras, lo voy a sintetizar en 3 puntos. El primer punto, en el cual México todavía está rezagado, y es importante decirlo, y que todos queremos ayudar para que suceda, es el punto del acceso a los medicamentos. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues que en muchos países se están diseñando estrategias, obtención de fondos, condonación de impuestos, impulso a las empresas que sintetizan y que producen medicamentos para enfermedades raras, en fin, toda una serie de esfuerzos desde el punto de vista de la economía de la salud para mejorar el acceso. Por ejemplo, vamos a citar, hay un ejemplo en Brasil, hay otros ejemplos en varios países de Europa. También la Unión Europea ha creado un fondo común, así como lo ha hecho para otros aspectos de gas natural, de combustible, pues también lo están haciendo para enfermedades raras. Es decir, se están preocupando en poder analizar y proponer cuáles son las estrategias que nos van a permitir que tengamos un acceso, porque pues es por todos conocido que son tratamientos sumamente costosos y además son de por vida. Por lo tanto, cualquier economía del mundo, aunque sea del país más rico del mundo, no puede cubrir el 100% de la atención a los pacientes. Es decir, se tienen que crear mecanismos de copago. Y para esto, David, para que México llegue a esto, lo que necesitamos es hacer estudios de economía de la salud, costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad. Si no los hacemos, David, va a estar más complicado encontrar fórmulas de financiamiento y va a estar más complicado garantizar el acceso. Esa es mi primera reflexión.
Ahora voy a ir a la segunda reflexión. Segunda reflexión, diagnóstico temprano. En México, en varios países de América Latina, no es un secreto para nadie que los diagnósticos, si bien nos va, son 5 años, pero el promedio son más de 10 años. De hecho, tú has estado en varios foros y yo te he escuchado pues los estudios que ustedes han hecho y muchas veces son más de 10 años. Entonces, este diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, para evitar secuelas, para poder ayudar a los pacientes, a los cuidadores, a los familiares y a generar personas, habitantes de este país que puedan contribuir a la vida productiva, es imprescindible diagnóstico temprano. ¿Cuáles son los avances en diagnóstico temprano? Bueno, número uno, el advenimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo en las áreas que se conocen como ciencias de la vida, ha sido un avance brutal, tremendo. Nosotros tenemos ya en este momento diagnósticos genéticos que antes costaban más de $4,000. Ahora cuestan menos de $1,000. Tenemos una infraestructura inicial en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, que no estamos aprovechando, David. Porque si uno revisa, por ejemplo, cuántos secuenciadores hay en hospitales públicos, en institutos de salud, en centros de investigación que pueden proporcionar un servicio a los pacientes, nos encontramos con que hay una subutilización de los mismos. En en muchos lugares se tiene el equipo, pero no se tienen los reactivos. O se tiene el equipo, los reactivos, pero no se tiene el contacto con los pacientes. No hay una buena comunicación entre estos centros de diagnóstico molecular y asociaciones de pacientes y hospitales públicos y bueno, todas las instituciones que integran el sector salud. Yo puedo decir, pues, servicios de salud de los estados, institutos de salud. Entonces, sí nos falta ahí el que podamos articular esta red, porque los elementos existen. Nosotros tenemos de las personas con mayor experiencia en secuenciación, no de México, del mundo. Tenemos expertos en bioinformática, tenemos algunos expertos en biología de sistemas, en ciencias computacionales, y tenemos el recurso humano, el capital humano, y hay una infraestructura inicial. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues articularla al sistema de salud, ponerla en marcha para que verdaderamente se traduzca en beneficios para el diagnóstico de los pacientes. Ahora bien, no todos los pacientes, el diagnóstico es leyendo el ADN, secuenciación. La secuenciación, tenemos que seguir un árbol de toma de decisiones. No en todas las enfermedades raras se llega a esta tecnología de diagnóstico, sino que se utilizan diversas tecnologías, se mide la actividad enzimática, otras detectan anticuerpos, otras detectan a través de biología molecular básica, o también otras requieren la secuenciación de una región específica del ADN de un grupo de genes para identificar dónde están los cambios, dónde están las alteraciones y entonces también, por un lado, vamos a poder detectarlos tempranamente. En segundo término, vamos a poder identificar la sensibilidad a las diferentes terapias, por ejemplo, de reemplazo, porque no todos, eh, eh, esa es la realidad, no todos los pacientes que tienen enfermedad de Duchenne son candidatos a esta terapia de reemplazo, sino solo aquellos que tienen mutaciones o cambios en el ADN en posiciones específicas. Entonces, unos pacientes tienen mejor pronóstico, otros responden mejor al tratamiento y ya hay varias líneas de tratamiento y se está buscando pues poderle tener terapias de reemplazo para todos los casos. Entonces, la parte del diagnóstico es la segunda. Y la tercera, que también tiene que ver con la primera y la segunda, es que algo que yo he visto ya en otros países, David, lo he Ujú, visto en España, estuve en ujú, España hace un par de años, ujú, estuve platicando con algunos presidentes de asociaciones y de federaciones, ujú, y la percepción que yo tengo es que hay una mayor
comunicación y colaboración entre las asociaciones de pacientes. Y me parece que ese aspecto es un aspecto clave para sacar este tema adelante. También hay países en donde las asociaciones, pues cada quien está en sus batallas, que también lo entiendo. Entiendo la naturaleza humana, entiendo que las personas pues quieren defender a sus pacientes o a sus familiares. Todo eso, digo, se dice muy fácil, lo estamos diciendo aquí sentados muy fácil y es algo muy complicado. Pero a mí sí me gustaría ver que en México, que ante las dificultades podemos unirnos y salir adelante en muchos temas de la vida nacional, también lo hagamos con las enfermedades raras. Si verdaderamente hay una unión y hay un diálogo de las asociaciones con las autoridades, con las farmacéuticas, con todos los actores que participan en este que es un tema complejo, que es la atención a las enfermedades raras, creo que el futuro puede ser promisorio. Esos son los tres aspectos que en muchos países del mundo van avanzando y en México tenemos que trabajar muy fuerte. Y déjame agregar una cosa más. Sí. El tema de la crear conciencia, como lo dicen en inglés, awareness, como lo dicen en España, concienciar. Crear conciencia en torno a las enfermedades raras. También necesitamos aprovechar todas las redes sociales. Yo no soy experto revisor en las actividades de las redes sociales, pero sí me doy cuenta de que en las redes sociales de otros países, voy a mencionar España, Colombia, Estados Unidos, Canadá, las asociaciones de pacientes están muchísimo más involucradas, muchísimo más participativas. Y esto al final desemboca en que todos los habitantes de este país conozcan, sepan que existen, sepan dónde están, sepan cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y esto de crear conciencia, pues va a detonar, eh, pues que la opinión pública voltee y mire con mayor cuidado, con mayor interés, con mayor entrega y trate de colaborar para que la atención a los pacientes con enfermedades raras mejore. No tengo duda que todo lo que acabas de comentar es tareas pendientes que ya no pueden seguir siendo postergadas. Estoy absolutamente de acuerdo en que una de las condiciones de la que hablaste al último, la que tiene que ver con los pacientes, las asociaciones que los reúnen y la gente que los dirige, tendríamos que tener un contacto más estrecho, un contacto en el que se buscara eliminar los protagonismos exacerbados que no llevan a ningún lado y que contaminan todo el esfuerzo. Es difícil, como tú lo dijiste, no difícil, muy difícil, porque la idiosincrasia del mexicano es una muy especial que yo he padecido, yo mismo, que soy mexicano, la he puesto como padecimiento de otros. Eh, Somos muy reacios a unir esfuerzos a alguien que inició un tema. Somos muy reacios a seguir a alguien con el que no comparto alguna opinión. Cuando, si ves la categoría de opiniones de todos nosotros, en más del 80% tenemos coincidencias porque todos buscamos lo mismo. Buscamos que nuestros pacientes sean atendidos, buscamos que haya una atención con la medicación específica que requieren, buscamos el seguimiento profesional, buscamos que haya una verdadera posibilidad del empoderamiento de los pacientes, que haya un diálogo constante con los diputados y senadores, que haya una intervención precisa entre los grupos médicos, los académicos y nosotros mismos, etcétera. Lo tenemos que hacer, no nos queda de otra, porque de otra manera, como tú señalaste, va a ser muy difícil. En México, ustedes hacen un trabajo que me parece muy importante. Ustedes deben de mantener en este análisis que hacen permanentemente de las cosas, de lo que sucede no solo al interior de las enfermedades, sino de muchas otras, bueno, muchas líneas que tienen que ver con
con atender a lo que está sucediendo en el mundo, con proteger nuestra soberanía académica, soberanía de investigación, nuestra soberanía de la ancestría que tenemos. Tenemos que buscar que los parámetros que se están acomodando permanentemente para encontrar soluciones coincidan con todos los que nos dedicamos a esto, con el círculo virtuoso de participación. ¿Qué piensas? Sí, déjame hacerte otro comentario, que ese sí va, digamos, al gremio de los médicos, de los investigadores. También sucede ese fenómeno del trabajo colaborativo, cuesta mucho trabajo hacerlo en México. Es, es, es verdaderamente un galimatías. Es muy complicado porque, bueno, yo estoy en la UNAM, tú estás en la Metropolitana, tú en el Cinvestav, tú estás en una universidad privada, yo estoy en un hospital privado. Entonces, también necesitamos vencer, superar esas barreras, esos obstáculos y decir, a ver, señores, vamos a estandarizar el diagnóstico molecular de las enfermedades raras en México, en lugar de que un laboratorio lo haga así, el otro por su lado también con otra patología, el otro por aquí, y al final te das cuenta que se duplican esfuerzos, que se desperdician recursos, que actualmente, como todos sabemos, pues los recursos para hacer investigación científica en México son sumamente limitados. Y si encima los duplicamos, triplicamos o los desperdiciamos haciendo o realizando pruebas que ya los hacen otros grupos, que son más baratas en otro laboratorio, que cuestan menos, que están más accesibles. Entonces, sí debemos también de tomar en cuenta eso. Y es algo que yo también he visto. Y los he visto porque nosotros pues tratamos de trabajar con todos, pero yo sí he visto que ciertos investigadores, genetistas, biólogos moleculares, trabajan pues casi exclusivamente con ciertas asociaciones y otros trabajan con otras. Entonces, esa misma disgregación la observo en la otra parte y la verdad creo que es preocupante y en eso sí nosotros tenemos que trabajar muy duro y depende de nosotros. Claro, El presupuesto para atención a enfermedades raras no depende de nosotros, pero crear la necesidad, educar, fomentar el trabajo en grupos y apoyarnos, eso sí depende de nosotros. Y por por lo tanto, supuesto. me parece que pues debemos ya de ponernos en marcha y, como tú comentas, no distraernos, no gastar nuestras energías en estas en estos diferencias de opinión, en estas discusiones bizarras, bizantinas, en las que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, mejor enfocarnos y concentrarnos en lo que podemos hacer. Sí, sin duda, la oportunidad más inmediata que podemos tener es empezar a hacer una profunda reflexión acerca de cómo podemos participar todos sin afectar uno al otro y el otro al uno. Eso es muy importante porque a mí me queda claro algo. La invitación que hoy estoy compartiendo contigo para que nos expliques va a hacer posible que muchas personas que no te conocen, que no tienen cercano a Santiago March, sepan lo que piensa desde la academia uno de los hombres que trabaja por nuestras enfermedades, que vean lo que opina acerca de este ejercicio que está pulverizado de parte de todos nosotros, que observen lo que él manifiesta como tareas pendientes que observa que otros han ido solucionando y que también entiendan que la academia está tan cerca como ellos esperen que pudiera estar haciendo contacto. Porque siempre que uno piensa en la academia, piensa, y lo voy a decir con una enorme responsabilidad, piensa en arrogantes, muchos arrogantes. No, los de la academia ni siquiera nos van a entender y nosotros no los vamos a entender, menos nosotros a ellos. Eso que dijiste acerca de cómo tenemos la necesidad ya de estructurar unos caminos que nos permitan tender puentes, andamiajes, que nos hagan conexión, es importantísimo, Santiago. Importantísimo. Yo Y sé otra que, cosa, sí, dicen que en la atención médica el paciente es el centro. sí, Y digo, lo estamos comentando ahora, en las enfermedades raras, el centro no es el paciente. El centro es el académico, es el médico, es el legislador, en cualquier otro actor del sector salud.
pero sí, jamás el paciente. Y sí, eso a mí me duele mucho y me preocupa mucho. sí, Y al final, pues todo va a repercutir en ellos y entonces veo que se distraen las discusiones, se distraen las energías, se distraen los recursos sí. y al final el paciente no sale beneficiado. No te sorprende que te diga que yo he tenido agrias, muy agrias discusiones con senadores y diputados que se creen la última coca del desierto en el tema de las enfermedades raras y no tienen la más puta idea de lo que están hablando. A la hora de el argumento, a la hora de sentar las bases de su exposición de motivos, te das cuenta que lo único que están intentando hacer es hacerle pensar a quien no conoce de estos temas que están integrados a los mismos. No es cierto, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Así, eso tú lo sabes desde siempre. Ninguno de los legisladores de diferentes partidos se ponen de acuerdo con respecto a temas de salud o a temas de educación. No se ponen de acuerdo. Lo que nosotros necesitamos, evidentemente, es que gente como tú y muchos otros que son tan valientes, tan esforzados, tan determinados. Y cuando digo valientes, me refiero a las inercias a las que te enfrentas, me refiero a las resistencias a las que te enfrentas. Santiago, yo conozco algunas partes de tu actividad histórica y me doy cuenta que tú, a veces cuando no has encontrado el camino, lo inventas, cabrón, y haces a que, a que sirva para los propósitos más más importantes y nobles. Hacer un camino porque no había otro es un trabajo fundamental, fenomenal y altamente reconocible. Ojalá que todos pudiéramos hacer lo mismo. Ojalá que todos tuviéramos una intención que tiene que ver con el principio rector que es hay para todos, hay que ayudar a todos los que se pueda y hay que poner la mejor de las voluntades. El hecho de que yo te haya invitado no es una coincidencia que de repente se me ocurrió. Es porque lo que voy a decir lo digo con enorme responsabilidad. Eres uno de los 20 mexicanos académicos a quien yo reconozco que sabe del tema. Yo no voy a invitar nunca a nadie que nos obscurezca el panorama porque no tiene una verdadera intención, comunicación e información acerca de lo que va a hablar. Tú eres una persona que, como los otros 17 que he invitado, conocen del tema. Y lo más importante de todo, yo tengo como experiencia que en muchas ocasiones los hombres y mujeres talentosos que trabajan en el país son desestimados por envidias, por protagonismos y por otras condiciones que no tienen nada que ver con el verdadero empeño para sacar adelante las cosas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por tu empeño, por tu registro de trabajo. Muchas gracias por todo lo que haces por México. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nuestros enfermos. Muchas gracias. Por favor, extiende también a quien cerca de ti hace lo mismo que tú haces con un ánimo encendido por mejorar la situación. Por favor, hácelo saber. La Federación estamos muy interesados en poder tener comunicación con muchos otros como tú, que saben de estos temas y que necesitan estar en la boca de todos para entender que no solamente tienes que estar enfermo para preocuparte por estos temas. Tienes que ser sensible para atender en lo que puedas esta problemática tan grande que existe en nuestro país. Santiago, antes de que concluyamos esta entrevista, permíteme hacerte unas preguntas que tienen como intención conocer a Santiago, mi amigo, más que al académico brillante, a Santiago, mi amigo. Tú creo que ya has participado en algún momento en estas preguntas, pero mucha gente no conoce al Santiago que yo conozco. ¿Me permites que lo haga? Y por supuesto, gracias, David. Las preguntas son de un cuestionario de Bernard Pivot que tomó de un cuestionario de Marcel Proust. Santiago, ¿tu palabra favorita? Pasión, ¿La palabra que más aborreces? humildad, Lo no, que perdón, más, soberbia, no humildad, soberbia, soberbia. perdón, Lo soberbia, que más te gusta hacer, ayudar, lo que más te disgusta hacer, estar solo, tu sonido favorito. Perdón, no escuché. fa, la nota fa, Fa.
¿Tu sonido que aborreces? Gritos, o sea, sonidos estridentes. Ok. ¿Tu grosería favorita? Mendigo, Mendigo. con acento en la E. ¿Qué profesión, además de la que ejerces, te hubiera gustado ejercer? Músico. Músico. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Jamás ejercería. Hijo, está ingeniero. Ingeniero. Un día todos nos vamos a ir. El día que tú te vayas y en tu camino te encuentres al Dios en el que tú creas, ¿qué te gustaría que te dijera? Que cumplí con mi misión y que dejé algo de provecho para los demás. Muchas gracias, Santiago. Hay hombres que buscan controlar a otros hombres y hay hombres que buscan controlarse a sí mismos para ayudar a otros hombres. Tú eres de los segundos y te lo agradezco mucho porque en todas las charlas que tú y yo hemos tenido a lo largo de años, siempre me quedo con un sabor de boca muy a todo dar. Siempre pienso, ese cabrón Santiago es a toda madre. Siempre pienso eso. Por lo que, antes de que finalicemos y pongamos las manitas del Día Mundial, te quiero agradecer tres cosas fundamentalmente. Tu tiempo, que sé que es muy valioso para muchos, tu colaboración en este espacio y que seas mi cuate. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. El Ahora, agradecido soy yo. no, muchas gracias. Ahora te pido que si tienes algún comentario con el que quieras cerrar esta charla, no lo hagas extensible. Claro que sí. Bueno, que nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud siempre estaremos listos para apoyar, para sumar, no para dividir, siempre para sumar y tratando de contribuir con nuestro granito de arena para mejorar la calidad de la salud de México. Esto sí lo quiero dejar claro porque es, pues es el ideal y es la huella que nos dejó el maestro Guillermo Soberón. Me parece Siempre muy, apoyar y sumar. Me parece muy bien. Por favor, salúdame a tus compañeros en Funsalud, al cabrón de tu jefe, dile que le mando un saludo, que Claro. espero un día de estos poder entrevistarlo y que le agradezco mucho que desde Funsalud se estén esforzando por hacer que cosas buenas sucedan. Santiago, dos manitas. Amigo, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo demás.